Estudia en Sede Center Ecuador. Auxiliar en enfermería, farmacia y veterinaria, mecánica automotriz y en motos, cursos de cosmetología, maquillaje y belleza, ingreso a las universidades, escuelas militares y cursos de inglés con certificación Cambridge. Sedecenter.com, modalidad virtual y semipresencial. Bienvenidos con todos y todas una vez más a este ciclo de podcast en donde conversamos sobre las carreras académicas que oferta nuestro país, más concretamente las universidades de nuestra ciudad, Quito. En esta ocasión ustedes lo han pedido mucho del otro lado y hemos tratado de cumplir al tiempo más rápido posible con esa petición sobre la carrera de psicología clínica. Recuerden, ustedes saben que hemos tenido ya un ciclo de carreras dedicadas a la salud mental. Hemos ya hablado de psicología educativa, psicología laboral, y creo que es el turno para cerrar este ciclo con la carrera más pedida y también creo yo, una de las más importantes dentro de la rama de la salud mental, y es psicología clínica. Con el doctor Fabricio Moreno, quien está el día de hoy de invitado, y así le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por venir el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como lo había dicho en el intro, a nosotros solo nos falta, quizás de esta y otras carreras de salud mental para cerrar este ciclo del que ya veníamos hablando. Entonces vamos a puntualizar cosas que no hayamos tocado con las otras carreras, porque como comparten inclusive malla curricular muchas veces o la mención en general, entonces creo que eso ya se abordó muchísimo en este espacio. Así que vamos directo con su especialidad, con lo que usted hace, con la profesión que ahora la mantiene, cómo la trabaja, y después hablaremos también a lo que usted se está especializando. Adicciones a sustancias o a comportamientos o a personas. Ah, listo, es como engloba todo eso. Exacto. Bueno, lo trataremos más a profundidad entonces. Partamos, ¿cómo escoge o cómo llega usted a la carrera de psicología clínica? Y después seguimos con el resto de temas. Ya, perfecto. Primeramente gracias por la invitación y felicitarles por el trabajo que están haciendo, realizar una inducción a las personas o adolescentes que están con dudas o que están con indecisiones sobre el qué seguir después de lo que es el colegio, pues es importante, ¿no? Bueno, con respecto a mí, la carrera de psicología clínica fue muy importante en el aspecto en el que yo también tenía dudas, sí, yo no sabía si es que seguir la carrera de medicina o seguir o otra carrera que sea un poco más humanista, que tenga que ver con la interacción con la gente, ¿no? En ese punto yo me autoinformé, se puede decir, me autoeduqué sobre todo lo que tiene que ver con la malla curricular, la carrera de psicología clínica sobre todo, porque en ese entonces había 3 tipos de psicología en la Universidad Central del Ecuador, ¿no? Psicología clínica, psicología organizacional y psicología infantil. Entonces, me fui más por la psicología clínica por la interacción que tiene con la gente, el poder ayudar, el poder empatizar, el poder ver qué tipo de problemática tenían las personas para poder apoyar o guiar en este punto a la gente, ¿no? Y fue así como me decidí, ingresé. Fue un poco difícil al inicio porque el cambio de lo que es colegio a lo que es universidad, los profesores, el tema de lo que es las materias, sí fue un poco complicado. Pero poco a poco me fui metiéndome un poquito más en este campo y me pareció extraordinario, ¿no? Genial, Fabricio. Bien, aquí una pregunta bastante general y también reducida de acorde a que ya lo hemos charlado también en otras ocasiones, pero debido a que ahora sí tenemos un profesional específicamente en psicología clínica, ¿cuál es el campo de estudio de la psicología clínica? Ya, el campo de estudio de la psicología clínica es netamente el comportamiento humano, ¿sí? El cómo las personas llegan a actuar mediante qué, o sea, cuál es la motivación para el comportamiento de las personas. Hay diferentes autores, ¿no?, que mencionan que el actuar del ser humano viene motivado por las necesidades, otro por el tema de los pensamientos, otro por el tema de las emociones, ¿sí? Entonces, en sí engloba todo esto, ¿no? Diferentes corrientes psicológicas que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante
empaparse sobre todo y dejarse guiar por un profesional en este caso. Claro. Bueno, yo creo que sí es importante hablar y detallar estas cosas, porque la psicología, así como usted bien lo dice, tiene corrientes psicológicas, escuelas de distintas escuelas con distintas teorías para su praxis. En este caso, ¿a qué escuela está orientado usted? Y después, coméntenos cómo es su profesión como psicólogo clínico. Ya, perfecto. Bueno, mi corriente, la que yo estoy siguiendo y en la que me estoy especializando un poco más, es en la cognitivo-conductual. ¿Sí? Al tener un poco más de práctica de esta corriente en mi trabajo, me ayuda bastante y eso me ha motivado, ¿no? Adicional a esta, ¿sí? También se practica bastante lo que es el humanismo y la corriente sistémica, que son las tres corrientes que más ocupo yo en el trabajo donde me desempeño, que es en un centro de rehabilitación para personas con consumo problemático de sustancias, ¿no? Son corrientes que nos ha aprobado inclusive el Ministerio de Salud para poder guiarnos y poder ayudar a los pacientes. Vale. ¿Podemos hacer una pequeña distinción entre una y otra y de qué se trata? Claro, la corriente cognitivo-conductual, ¿sí? Como su nombre lo dice, ¿no? Es modificación de pensamientos para poder llegar a modificar la conducta. Se trabaja como base el pensamiento, identificar los pensamientos distorsionados o ideas irracionales que el paciente por lo general tiene con respecto a su realidad y con respecto al entorno o a cualquier situación que se le presente, ¿no? Nosotros nos enfocamos en eso, en la corriente cognitivo-conductual, modificar pensamientos y por ende modificamos la conducta, ¿no? Seguimos con la corriente humanista, es un poco más ya, se puede decir, la intervención grupal, ¿sí? Al encontrarnos con otras personas que tienen el mismo problema, es importante hacerles congeniar, hacerles convivir, que dinamicen de una manera un poco más profunda para que puedan entenderse entre ellos, ¿no? Ahí tenemos técnicas de esta corriente como lo que es el psicodrama, el compartir en lo que es centros de rehabilitación, como les denominan, el compartir terapias vivenciales, el cómo una persona puede sentirse identificada dentro de un grupo que posee un problema, ¿no? Y por último, la corriente sistémica, ¿no? Se enfoca netamente en el sistema que es la familia. Trabajamos también desde ese eje. ¿Por qué? Porque la familia cumple un rol fundamental en el adicto, en la persona que ya posee un tipo de problema, ¿no? Entonces, en ese punto es importante intervenir con la familia. A veces la familia no sabe cómo manejarse o cómo poder interactuar con una persona que tiene un problema, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia principal entre las tres corrientes. Ya. Una más para poder abordar estas temáticas de una manera muchísimo más directa y clara y también hacerle preguntas en torno a cómo se trabaja con adolescentes. Pero antes de pasar a ese tema, si bien no es su corriente, si es que nos puede explicar de qué va, por ejemplo, el psicoanálisis, que es algo que los chicos suelen preguntar un montón y tener muchas dudas alrededor de lo que puede hacer el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis, conocimiento general, es como su padre de la teoría, el Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, pues se enfocaba más en cómo las personas cómo interpretan sus temores internos, cómo interpretan inclusive el trascender de ciertas costumbres por parte de la familia, ¿no? Los gustos, deseos por parte de los padres, en este caso figura paterna, figura materna, ¿no? Hay etapas inclusive del desarrollo que menciona esta teoría, ¿no? En donde una persona va forjando su personalidad. Entonces, no nos guiamos nosotros, bueno, al menos en mi trabajo no me guío mucho por esa corriente, porque tiene varias maneras de interpretar. El paciente, cuando tiene una problemática seria, como es un trastorno de conducta, puede interpretar a su manera. Entonces, eso es muy complejo. Nosotros vamos a intervenir, ¿no? Ahora sí, entremos a materia, porque usted es especialista en adicción. Y me imagino que esto se debe ver muchísimo más detallado en la juventud, ¿no? En adolescentes. Y bueno, ahí preguntarle cuáles son las problemáticas principales, causas y consecuencias principales de por qué usted detecta que, por ejemplo, los jóvenes tienden a ser más sensibles a consumir sustancias. Ya, bueno, primero iniciemos con algo de estadísticas. Siempre las estadísticas nos van a ayudar a detectar cualquier tipo de problemática a nivel de comunidad, ¿no? Sí. El tema del consumo de sustancias, que es mi especialidad,
es un tema ya de salud pública, Claro, es un tema total. muy grave. Estamos hablando de que las personas o los adolescentes inician con el consumo, edad promedio de unos 14 años en adelante, ¿no? Iniciando por el consumo de alcohol, marihuana y cigarrillo, en ese Claro. orden, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que hay que tratar y hay que intervenir sobre todo en todo lo que es prevención, en todo lo que es escuelas, colegios, para poder hacer una detección precoz, se llama esto, Ya. ¿no? Para poder identificar qué tipo de personas tienen esta problemática, ¿no? Las causas, sí, el origen de la adicción es multifactorial, Ya. es decir, Ok. se viene desde el factor genético, el factor psicológico, el factor biológico, el factor social Ujú. y el factor cultural también, ¿no? Entonces, Claro. hay personas que no saben identificar, por ejemplo, cuál es la problemática en sí para que el paciente haya iniciado con el consumo, ¿sí? Y ahí es cuando cometemos errores y estigmatizamos al paciente que en este caso está consumiendo y que no quiere ser ayudado, no se deja ayudar, se puede decir así, ¿no? Y se pone en una negación total que piensa, que la familia mismo piensa a veces que él lo hace porque sí, o simplemente son los amigos, pero a veces son patrones de conducta, patrones de crianza, inclusive que se viene de generación en generación, ¿no? Ahora podemos decir que el consumo de sustancias ya no solo van ligadas a las que te mencioné, ¿sí? Como el alcohol, la marihuana, el cigarrillo, sino también es la base de cocaína, ¿no? Actualmente que está ya en circulación el fentanilo, que es una droga potencial, que causa adicción y Ujú. dependencia de una manera muy rápida e intensa y a muy bajo costo, ¿no? Total. Entonces, como te mencionaba, sí, origen multifactorial, Ok. sí, tanto biológico, psicológico, social y cultural, teniendo en cuenta que el ser humano por naturaleza es biopsicosociocultural. Entonces, lastimosamente, el tema de la adicción ataca a todas estas áreas, a todas estas esferas. Ujú. Ya. Y se puede decir que a los jóvenes, a los chicos que desde la edad en la que promedian a consumir este tipo de sustancias, tienen mayores impactos que si, por ejemplo, un adulto empezaría a tener estos consumos adictivos. Si es A una, nivel, por ejemplo, no sé, corporal, neurológico, biológico, de desarrollo. Exacto, justamente, a ver, no sé si te entendí bien la pregunta, pero a ver, me estás preguntando si es que tiene mayor impacto, si es que una persona adulta cercana al adolescente tiene estos problemas de Claro, consumo. claro, por ejemplo, si es que a un joven, o sea, obviamente es dañino para todo el mundo, Ujú. partamos de esa base, pero si es que para un adolescente sería muchísimo más nocivo debido a que está en desarrollo, en crecimiento, que no es un adulto formado, entonces no sé si es que eso tiene un impacto tal vez neurológico o fisiológico mayor que un adulto, por ejemplo. Sí, o sea, sobre todo en este caso se origina lo que es la normalización del consumo, ¿sí? Teniendo en cuenta que en este caso, por lo general, los padres que consumen alcohol, ¿sí? El adolescente en este caso ve que el padre llega borracho, ve que el padre consume, fuma dentro de la casa y no hay ningún tipo de límite para eso, él lo va a hacer sin ningún problema, porque va a pensar que es normal, mi Ujú. papá lo hace, yo también lo hago, pero no tenemos en cuenta el nivel o el impacto que tiene este tema del consumo, del inicio del consumo en el adolescente, teniendo en cuenta entre esa edad, ¿no? 14 Ujú. años en adelante todavía es una persona que está indecisa, tiene muchas dudas en muchos aspectos, Claro. y tenemos que más o menos el tiempo límite de formación de personalidad o la edad transitoria de lo que es formación de personalidad está entre la adolescencia, cuando culmina la adolescencia, 17 años hasta los 21, 22 años. Entonces, en ese lapso o antes, como mencionaba, el tema de los 14 años, es una edad muy vulnerable la persona para poder decidir si es que eso está bien o eso está mal, ¿sí? Tenemos también consecuencias a nivel físico, sobre todo, un deterioro cognitivo que hay, funciones mentales superiores alteradas, como lo que es la memoria, la Ujú. inteligencia, la concentración. El adolescente en este caso ya no se puede concentrar solo en estudiar, Claro. tiene que concentrarse también en el tema del celular, tiene que concentrarse en responder los mensajes, porque ojo, ¿no? El tema del celular también se considera actualmente con la Una adicción, adicción. ¿sí? Es Ujú. parte de la adicción a nuevas tecnologías Ujú. que ahora tenemos, es una problemática también a tratar, ¿no? Claro. A nivel psicológico, ¿no? Pues nosotros no podemos
No podemos normalizar este consumo, como te mencionaba, porque el paciente, si es que ya empieza con un hábito de consumo, va a depender netamente, y cuando no tenga la sustancia a la mano, va a empezar a generar ansiedad, va a empezar a generar cambios de estado de ánimo, depresión, dudas, frustración, inclusive agresividad, ¿no? Eso te podría mencionar en las repercusiones tanto físicas como psicológicas, y obviamente las sociales, ¿no? Que es importante, el deterioro de los vínculos, el rompimiento inclusive de vínculos con la familia, ya no hacen caso, ya llegan a la hora que quieren, ya no se enfocan en estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están dependiendo de otra cosa, ¿no? Ya están en dependencia de una sustancia. ¿Cuáles son los sectores hablando de la población, de nuestra situación, contexto cultural y social, cuáles son los sectores más vulnerables a caer en consumo de adicción de drogas? Tenemos ahorita este problema prácticamente es global, ¿no? Pero se puede identificar que hay mayor incidencia de afectación por el consumo de sustancias en población de bajos recursos económicos, obviamente. No hay un adecuado seguimiento, los padres trabajan, tienen que estar todo el día fuera de casa, y al adolescente le tienen como que solo en la noche, o si no, cuidando a los hermanitos menores, ¿no? Entonces, a duras penas, el adolescente se va a sentir comprendido, se va a sentir escuchado, y obviamente va a buscar la salida más fácil, que son los mismos compañeros, los mismos amigos que generalmente están en las mismas circunstancias, ¿no? Tenemos también otra población que es la población que tiene recursos, que posee recursos económicos, ¿sí? Clase media alta, se puede decir, el mismo hecho de que prácticamente tienen todo, ¿sí? No tienen que esforzarse por una profesión, por obtener tal vez algún tipo de empleo, algún tipo de negocio. La persona empieza con esto de que lo tengo todo seguro y puedo hacer lo que quiera, ¿sí? La manera de divertirme va a ser variada, ¿sí? No voy a tener que irme a jugar fútbol, ¿para qué? ¿Sí? No voy a tener que estudiar, ¿para qué? ¿Sí? Si es que ya lo tengo todo, mis padres me dan todo, ¿no? Entonces es importante esto. Ahora, dentro de estos grupos es importante mencionar, no hay que dejar de lado los adolescentes que son hijos de padres separados, ¿sí? O de padres que viven en el exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente los padres que viven en el exterior van a tener ese sentimiento de culpa y van a decir, no, yo le dejé a mi hijo y tengo que darle todo. Y van a empezar a mandar dinero y todo lo que el muchacho necesite lo van a empezar a complacer, ¿no? Entonces ahí ya generamos abundancia en el paciente o en el adolescente, y obviamente vamos a empezar con esta problemática, ¿no? Ya. ¿Usted sí tiene casos entonces de adolescentes que pueden formar parte de estos dos estratos sociales, se puede decir? Sí, sí, justamente trabajamos con ellos en lo que es prevención, sí, teniendo en cuenta que en el centro donde yo trabajo no se puede recibir menores de edad, pero sí se hace una intervención ambulatoria con ellos, orientándoles sobre todo a padres de familia para que tengan un poquito más empatía con los adolescentes, que puedan involucrarse un poquito más en la vida de ellos, y que obviamente puedan tener mejores resultados con lo que es el manejo de problemas, ¿sí? Claro. Entonces, sí es importante. Sí, bueno, de todas formas estamos hablando de jóvenes, de adolescentes que no están desamparados por sus familias o por algún familiar más directo, mamá o papá, sea quien sea que esté presente. Pero ¿qué pasa con nuestros adolescentes que sí están en la total vulnerabilidad, ya sea por pobreza o por pobreza extrema, y que se tienen que mantener solos, ya sea teniendo algún tipo de trabajo ambulante o ya sea justamente vendiendo también droga? O sea, hablemos también de esos jóvenes que no solo son receptivos a consumir droga y que tienen un hogar estable, o una mamá que está presente y trabaja, o un papá que está presente y trabaja, o ambos papás que están presentes y trabajan, sino que ellos mismos son microtraficantes inclusive hacia otros jóvenes. Exacto, obviamente esto genera ya un poco más de necesidad en el adolescente o en la persona que está ya en esta situación, ¿no? Al no tener ingresos fijos, ¿sí? Al no tener un acompañamiento adecuado, tal vez inclusive viven con abuelitas, viven como te mencionaba anteriormente, con hermanos menores. Entonces ya sale un poquito más de la normalidad de lo que debe ser el estudiar, escuela, colegio, universidad. Claro, partamos de que son jóvenes que inclusive tienden a estas opciones porque de hecho no tienen educación. Exacto. Y no pueden acceder tampoco a la educación. Justamente son personas que no han podido
recibir el apoyo, no saben cómo manejarse, lo único que les interesa en este punto es empezar a generar recursos. Y la manera más fácil, créeme que hay personas en todo lado que van a estar al acecho de personas vulnerables y les van a ofrecer este tipo de empleos, de vender, de consumir, le regalan. Entonces les hacen conocer este mundo que si es que te metes poco a poco es imposible ya prácticamente que salgas. Oh, claro, qué terrible, qué delicado. Pero al principio de esta charla tú mencionabas algo que para mí es clave y es salud pública. Entonces, preguntar a medida de cómo nos garantiza el Estado ciertos derechos, ciertas seguridades y cómo está establecido también el derecho integral para niños y adolescentes. ¿Cómo se maneja eso en términos de acompañamiento o de legalidad? ¿Cómo estamos no sé, en esquema del Estado para estos sectores y para los jóvenes? Bueno, en el tema del Estado se puede decir que sí ha habido un abandono, sí, por parte del Estado hacia personas que son vulnerables, en este caso niños, niñas, adolescentes con riesgo de consumo, porque no hay una atención direccionada, no hay una atención integral, no hay un abordaje adecuado. Simplemente se puede decir que la persona que tiene este problema sí, acude a una cita con un psicólogo en la parte pública y después de 2 o 3 meses le dan una cita. Y cada cita dura 20 minutos, entonces en 20 minutos es imposible tratar algún tipo de problema. Se puede decir que en la parte de lo que es la parte escrita, está escrito que se debe abordar de una manera, pero en la práctica se hace de otra. No hay un seguimiento adecuado, teniendo en cuenta que el problema de consumo de sustancias es tan grave, es como te mencionaba, un problema de salud pública que requiere un adecuado diagnóstico, intervención, seguimiento, sobre todo para que no haya una posible recaída, ¿no? Es decir, no existe un proyecto de ley actual que ampare o beneficie o garantice la seguridad de niños, adolescentes y jóvenes en problemas de consumo. En teoría está, pero no en práctica no se lo realiza. En práctica no se lo realiza, ¿sí? No hay los profesionales especializados, se puede decir, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía una paciente que llegó con su hijo, obviamente, que estaba en problema de consumo, y el psicólogo le había dicho que con tal de que él consuma, o sea, que él tome 1 o 2 veces al mes está bien, ¿sí? Que no es de preocuparse, ¿sí? Que tome alcohol, que tome alcohol o que ingiera alcohol. No, señora, no debe asustarse porque con que él toma es normal en esta sociedad actual. O sea, inclusive el mismo psicólogo direcciona la normalización del consumo y eso estamos en un problema grave, ¿no? Dios mío, y no debe ser igual el único psicólogo ni el primer caso. Qué delicado, y ya cómo uno se escoge, y en este caso mucho más delicado como padre, como madre, cómo uno ve a dónde llevar a nuestros hijos para que tengan un buen diagnóstico y que realmente haya un acompañamiento que sea seguro. Exacto, justamente habemos personas, ¿no?, que nos estamos especializando, ya hemos tenido experticia de algunos años en el manejo de este tema de las adicciones. Hay que simplemente poder direccionarse con personas profesionales que puedan. Si nosotros acudimos al Ministerio de Salud, ahí mismo nos pueden asesorar, pero lastimosamente van a guiarles a la parte privada, ¿sí? Entonces, la parte privada sí nos manejamos bastante este tema y podemos realizar una intervención un poco más personalizada, no tan global, no tan general, ¿no? Entonces, si por ejemplo, como te mencionaba, en el sector público te llaman a una cita psicológica pasando 2 meses, pues acá es obvio que se debe llamar mínimo unas 2 veces por semana al paciente y 1 vez a la familia para poder intervenir. Claro. Bueno, igual creo que en temas de salud mental en general, más allá de abordar esto, la delicadeza de los casos problemáticos por consumo, yo creo que sí deberíamos tener un respaldo del Estado que ampare con salud pública eficiente, digna, de calidad para todos y todas. O sea, yo creería que es que está dentro de uno de nuestros derechos básicos como personas, como ciudadanos, ciudadanas, a lo que deberíamos poder, no que nos den una cita en 2 o 3 meses. Bueno, el IES también debería funcionar como bien, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la salud en general, mental y física, pero bueno, así estamos países. Bueno, vamos a hablar ahora, aprovechando que usted es psicólogo clínico, vamos a hablar un poquito sobre otro tipo de trastornos en la juventud, en los adolescentes, que bueno, es algo que a mí igual me interpela muchísimo, me toca muy de cerca y me gustaría hablar de ciertos trastornos como lo son la depresión, la ansiedad, trastornos compulsivos, obsesivos, que se presentan
quizás más en jóvenes, ¿no? Que creo que hay igual una estadística que dice que este tipo de trastornos están más asociados a los jóvenes. Entonces, si es que nos puede hablar un poco de qué se tratan estos trastornos y después ya desarrollaremos. Ya, perfecto. Bueno, hablando de salud mental es un tema muy, muy complejo, es un campo muy, muy grande para poder direccionarnos o especificar, ¿no? Pero sí, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es la agresividad, inclusive trastornos de conducta en los adolescentes. ¿Por qué? Porque obviamente hay inseguridad, no tienen el acompañamiento adecuado, la guía necesaria por parte de los padres debido a diferentes factores, ¿no? Se necesita una intervención con los muchachos. Entonces esto genera todo lo que es ansiedad, lo que es depresión, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos obsesivos compulsivos, como mencionabas, trastornos de adicción también, como ya habíamos topado. Entonces sí es importante abordar. Ahora, hay que saber identificar, reconocer, y esto va netamente un consejo más para los padres de familia, el poder conocer y reconocer a nuestros hijos, ¿no? El saber qué es lo que piensa, el darnos unos 15 minutos, si es posible, al día para poder conversar el fortalecer los vínculos, los lazos que hay de familia, el poder de mencionarles cómo les fue, mira, me fue de esta manera a mí también, ¿sí? Porque créeme que hay padres, madres de familia que sí dejan esto de lado y esperan que los hijos, con tal de que, entre comillas, vayan al colegio, ellos ya se eduquen allá y no se dan O en cuenta, ¿no? general, ¿no? Bueno, sin culpar a ninguna maternidad, a ningún padre, ¿no? Hasta sin hacer responsables directamente, pero sí hay mucho la conciencia de que, bueno, ya mi hijo ya tiene una casa, no le falta nada, digamos, tiene estudios, vestimenta, comida y ya. O sea, sus necesidades básicas están cubiertas. Pero nunca, o al menos igual me pasaba a mí de joven, o sea, nunca se preocupan o los padres tienen esta conciencia de decir, bueno, ¿qué hay más allá de eso? ¿Cómo está mi hijo emocionalmente o cómo le está yendo en el colegio? Pero también está esto del otro lado de qué pasa cuando un adolescente o un joven no quiere hablar con sus padres por más de que sí haya ese interés por parte de sus familiares directos. Ya, obviamente, ahí viene lo que te mencionaba, reconocer y conocer a Claro. nuestros hijos, el saber el por qué, identificar, a veces, ¿no? Es importante inclusive hasta persuadir al adolescente, ¿sí? Condicionarle Sí, en sí, ciertos sí. lujos que tú mismo mencionas que tienen o de necesidades cubiertas, Sí, que claro. mencionas que tienen. Entonces, por ejemplo, si es que tú no miras o si tú no vienes acá, ¿sabes qué? Se te va a quitar el celular, por ejemplo. Sí, o se te va a limitar cierto uso de ciertas cosas o privilegios que tienes acá. Sí, es importante también enseñarle a la persona desde la necesidad. Mencionaba, desde la necesidad podemos aprender, no desde la abundancia. Sí, Sí, entonces, total. Qué exactamente. interesante. Entonces, habemos personas que, por ejemplo, no tenemos todo a la mano, ¿sí? No, Y claro. tenemos que trabajar, tenemos que cumplir un horario, tenemos que realizar actividades, mantenernos sanos, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos aprendiendo. El punto es acá es persuadirle, como te mencionaba, al adolescente para que pueda doblarse un poquito y que pueda sensibilizarse también con la familia, ¿no? Claro. Aquí es importante trabajar habilidades sociales. Si uno no puede establecer una escucha activa, una comunicación, una empatía, asertividad sobre todo, porque hay que saber también cómo llegar a nuestros hijos, el poder llegar con una pregunta que le pueda interesar o con temas que al adolescente le pueda interesar es importante. Y bueno, y también estar pendientes de qué conductas presentan, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos teniendo a un joven, a un adolescente con alguno de estos trastornos que mencionábamos, ya puede ser depresión, ansiedad, lo que sea. Em, Debe presentar alguna conducta para que llame nuestra atención. ¿Se entiende a lo que voy? Como que deberíamos nosotros como padres o lo que fuera, quien sea el adulto responsable de cualquier adolescente, estar pendientes de qué conductas presenta el adolescente para poder decir algo le está pasando. O qué le está pasando, si fuera depresión, bueno, qué conductas puedo ver en IG, si tuviera problemas de agresividad, como usted lo decía, qué conductas puedo ver allí para decir, listo, esto es un síntoma de alarma, o sea, aquí tengo que prestar atención. Exacto, justamente, ¿no? Síntomas básicos como el aislamiento. El adolescente, en este caso, la persona tiende a aislarse y ya no congenia, ya no va a cualquier actividad programada por la familia, ya ni siquiera come con la familia, ¿sí? Solo pasa encerrado en su cuarto.
tiende a salir muy seguidamente de la casa, no respeta normas, no respeta leyes, empieza a tornarse un poco más a la defensiva. Si le dicen que arregle el cuarto, pues ya, no, es que yo ya hice, es que yo no quiero hacer, o es que esto, o es que el otro. Entonces ahí ya vamos a ver que hay un cierto grado de problema, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de comportamientos, ¿sí? En el tema de lo que es depresión, ¿sí? Es importante ver el estado de ánimo del paciente, en este caso del adolescente, el saber con qué tipo de personas frecuenta, qué tipo de música escucha, qué tipo de programas o de qué tipo de información ve en el celular. ¿Sí? Ahí nosotros nos podemos dar cuenta cómo el paciente va cambiando, cómo el adolescente va teniendo un direccionamiento a tener este tipo, porque por lo general la persona con depresión tiende a autosabotearse, ¿sí? Es decir, se devalúa bastante. Entonces, mami, yo no sirvo para esto, ¿verdad? O me dijeron que yo no era bueno para esto, o empiezan a tener estas ideas de infravaloración que obviamente repercuten en el estado de ánimo, ¿no? Claro. ¿Y influencia el tipo de música que escuchen, lo que ven, lo que consumen? ¿Tiene influencia? Lo que comen Lo inclusive, que ¿no? comen. Uno puede darse cuenta en la misma comida, si ya pasa de lo normal, el adolescente empieza a comer más o la persona empieza a comer demasiado, es porque ya está dando ciertos síntomas de ansiedad, Ah, ¿sí? bueno, ya. O quiere las cosas a su manera y cuando él quiere y como quiere. Eso también, cuando no hay, ya tienden a frustrarse. Entonces cambia automáticamente el estado de ánimo y ya se sienten mal, empiezan a ser agresivos y todo, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver que ya está con un cierto grado de ansiedad. Ya. Entonces, por ejemplo, hablemos de la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? En la que la persona empieza con una devaluación personal, como un deterioro en todo lo que es autoestima, autoconcepto, autoimagen, en donde ya tiene más repercusiones en las actividades que realiza, ¿sí? Entonces, ya no podemos ver que el paciente se pueda vestir bien, por ejemplo, ya como se vestía antes. Cuando ya hay ciertos síntomas de depresión, el paciente ya empieza a descuidar su autoimagen, ya no se viste igual, se viste como quiera, ya no hay el aseo o el cuidado personal que había antes, ¿sí? Entonces, nos podemos guiar por ese lado, ¿sí? Los pacientes tienen un poco más de síntomas acentuados ya cuando hay problemas. Podemos también identificar o darnos cuenta por el tiempo en el que el paciente está así, de esta manera, ¿no? Un poco más retraído, aislado, triste, llora, ¿sí? Está muy sensible ante cualquier situación. Entonces podemos darnos cuenta por el lapso de tiempo. Sí, si ya pasa los 2 meses de que el paciente está así, ya estamos hablando de una depresión un poco más Ya, fuerte, listo. ¿no? O sea, yo creo que aquí, o sea, es para rato, ¿no? Podemos charlar Claro. un montón, pero bueno, en honor al tiempo vamos a concretar ciertas cosas. Cuéntenos cuál es la importancia de diferenciar tristeza, que es como este estado un poco más efímero, emocional, versus la depresión. Ya. Para que no cometamos ese error, no decir, no, estás solo triste, ya se te va a pasar, ponte feliz. Ya, sí, comúnmente pasa esto, ¿no? ¿Para qué Aquí hay pasa que saber eso? diferenciar entre 3 conceptos básicos, lo que es emociones, sentimientos y pasiones, ¿sí? Ya. Las emociones son un poco más intensas, pero son de corta duración, ¿sí? Ahí podemos nosotros darnos cuenta de emociones negativas, como por ejemplo la tristeza, la ira, ¿sí? Entonces estas son las emociones, ¿no? Listo. Vamos a lo que es los sentimientos, son un poco más duraderos, ¿sí? Ya. Pero bajan la intensidad, ¿sí? Y tenemos lo que es las pasiones, ¿sí? Que son de larga duración y de mayor intensidad, ¿sí? Ya. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando cualquier tipo de emoción como tristeza, primero tenemos que evaluar el por qué yo me siento así. Si es que vale la pena o no vale la pena sentirme así. No solo la tristeza, sino también el enojo, la decepción también. Exacto, ¿sí? claro. Entonces, la frustración inclusive, ¿no? El saber si es que en verdad vale la pena sentirme así. Si nosotros vemos que el paciente en este caso ya pasa de lo normal, que por ejemplo un duelo, ¿sí? Se me muere un perrito, ¿sí? Yo obviamente me siento mal, estoy un poco más, como quien dice, muy sensible, recuerdos del perrito y todo eso, pero si ya pasa un tiempo adecuado y yo continúo así, ya se convierte en un duelo patológico, ¿sí? Entonces es algo importante, hay que saber identificar tiempos, intensidad, frecuencia Ya. con la que el paciente presenta los síntomas. Ya, listo. O sea, identificar emociones, Ujú. ya. Emociones básicas. Emociones básicas. Listo, pero de afuera lo podemos igual confundir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo
Usted dice que la primera recomendación para identificar que ya no es normal, digamos, que ya no es solo una emoción de tristeza o de enojo, sería si es que se extiende en el tiempo. Ujú. Esa sería la manera de darnos cuenta. Sí, el Que tiempo. ya no es normal, que no se Exacto. trata solo de una emoción. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Lo único que me gustaría pedirle para cerrar ya este espacio y esta charla tan entretenida, tan interesante, nos hemos ido de largo, es, bueno, una recomendación para todos nuestros jóvenes, aquellos y aquellas quienes nos están viendo del otro lado, algún consejo o algún consejo de motivación para aquellos, de igual, de manera general, que están empezando sus estudios, que van a terminar el colegio y empieza una nueva etapa de sus vidas. Ya. Motivarles a los chicos, a ustedes, señores estudiantes, que, bueno, todo lo que ustedes puedan plantearse o establecerse como meta lo pueden cumplir. Todo es un proceso a veces un poco más fácil, un poco más difícil, siempre van a encontrar inconvenientes, pero nada que ustedes no puedan solucionar, siempre con la guía adecuada. Ustedes tienen que saber direccionarse siempre hacia las personas que les quieren y que siempre les van a querer ver bien, ¿no? En especial son sus padres, sigan los consejos, las sugerencias de ellos, déjense guiar por la experiencia que ellos tienen. Y si ustedes sienten que tal vez está un trabajo incompleto, acudan a profesionales que sí les van a poder guiar, que son especialistas sobre todo en este tema y les van a poder guiar y acompañar para que ustedes tomen las mejores decisiones. Otro consejo más, sí, el que ustedes permanezcan o mantengan, perdón, comunicación con sus padres, con las personas que en verdad puedan considerarse como un apoyo para ustedes, el que puedan ser sinceros sobre todo. Nosotros no podemos lograr solucionar ningún problema si es que no somos sinceros. Tenemos que ser enfáticos en la sinceridad, siempre es importante esto, y en cumplir responsabilidades todo a su tiempo, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, ustedes van a adquirir más responsabilidades, tendrán tal vez otro tipo de visión, serán excelentes profesionales y eso no me queda la menor duda. Listo, muchísimas gracias, doctor. Ya.